vaya ruta interesante la que acabamos de hacer por la provincia de Madrid. Y con muy poco desnivel. Hemos tenido el agua como protagonista. Y no nos hemos mojado. Hemos visitado una presa que no embalsa agua. Y hemos recorrido un canal que tampoco lleva agua. Y nos hemos acercado hasta un pueblo que no hemos visto. Y finalmente aquí en Torrelaguna no hemos visto una laguna por ninguna parte. Pero, aunque no lo parezca, os va a encantar. Y os vamos a contar unas historias que os sorprenderán. Sin duda todos conocéis la buena fama que tiene el agua de Madrid. Pues bien, nuestra ruta de hoy la vamos a iniciar junto al río Lozoya, en el lugar donde se hizo la primera captación de agua hacia la capital. Así que vamos para allá. Estamos en el límite de las provincias de Madrid y Guadalajara. De hecho, este puente tiene cada uno de sus extremos en una provincia distinta. Allí está Madrid y aquí Guadalajara. Aquí antiguamente había un pontón que es el que le da nombre a todo este lugar, el Pontón de la Oliva, que se empleaba para comunicar los pueblos de la serranía, pero sobre todo Uceda, que está ya en la actual provincia de Guadalajara. En tiempos de Isabel II, a mediados del siglo XIX, Madrid tenía unos 200.000 habitantes. Y los madrileños abastecían en esta época del agua que venía de las fuentes de origen árabe que había en la ciudad y del trabajo de casi 1000 aguadores. Por tanto, existía un problema de abastecimiento de agua. Y para solucionarlo, se concibió crear en los alrededores de Madrid un canal al estilo romano que condujera el agua hasta la capital. Y el lugar elegido para la captación del agua fue precisamente este, sobre el río Lozoya, un poquito antes de su confluencia con el Jarama y aprovechando la garganta natural que presenta el río en este lugar. El embalse es de los llamados de gravedad, es decir, una simple pared que va de lado a lado del valle. Y la construcción fue bastante dura, es decir, hasta el extremo que para comunicarse la obra de aquí con las de los diversos acueductos que hubo que hacer, las comunicaciones eran tan precarias que tenían que comunicarse con palomas mensajeras. Es lo que ellos llamaban telegrafía alada. En la obra trabajaron 1500 presos de las guerras carlistas. Para colmo, en el campamento se declaró una epidemia de cólera. Es decir, el trabajo en esta presa fue de todo menos sencillo. En 1858 llegó por fin el agua a Madrid, pero lo haría por poco tiempo, ya que el lugar escogido para levantar la presa no fue el más adecuado, debido a que enseguida se detectaron numerosas filtraciones en la parte derecha de la presa, lo que hacía que
que no se embalsara el agua suficiente y no llegase al nivel requerido, sobre todo en la época de verano, cuando más falta de agua hacía. Para solucionar el problema hubo que levantar otra presa 30 kilómetros aguas arriba, la llamada presa del Villar, que todavía está en uso y que en tiempos fue la primera presa de gravedad con forma de arco del mundo. Es decir, todo un prodigio de ingeniería hidráulica. Actualmente esta presa ya no embalsa nada. Lógicamente, para abastecer Madrid, una ciudad de más de 4 millones de habitantes, ya no basta con el agua del río Lozoya, hay que traer el agua de otros muchos lugares. Pero no nos podemos ir de aquí sin evocar el antiguo canal de Cabarrús, que partía desde aquí, desde el Pontón de la Oliva hasta Torrelaguna, y del que lamentablemente ya no queda casi nada. Esta fue una obra del siglo XVIII, de finales, propia de la España ilustrada de Carlos III, y fue concebida por Francisco Cabarrús, que era un financiero de origen francés y amigo de Jovellanos y de los condes de Aranda y Floridablanca. Para construirlo hubo que comprar los derechos del agua de los ríos Jarama y Lozoya, que estaban en manos privadas, y se pretendía regar toda la vega del Jarama. Estuvo funcionando hasta 1822, en que se abandonó en favor de los cultivos de secano. Y antes de abandonar este lugar, os queremos comentar para los amantes del senderismo que hay una ruta muy interesante de unos 8 kilómetros que transcurre por los márgenes del río Lozoya. Y es muy curioso porque debido a la orientación de este río podemos apreciar en su margen derecha un bosque húmedo de ribera y en su parte izquierda un bosque seco de tipo mediterráneo, algo muy insólito y singular. Bueno, y también decir que estos cortados de aquí son el paraíso de la escalada en roca. Para llegar hasta Patones no lo vamos a hacer todo el tiempo por carretera, sino que vamos a tomar un desvío para ir pedaleando junto al canal de Cabarrús.
Estos son algunos de los pocos restos que quedan del antiguo canal de Cabarrús. En concreto, esto de aquí es un acueducto que permitía el paso del agua del canal y salvaba un arroyo que atraviesa por debajo. Y aquí al lado hay un puente que sirve para el camino de servicio del canal. Aquí podemos ver cómo funcionaba el canal. El agua venía hasta aquí y por medio de compuertas como esta daba riego a toda la tierra de aquí abajo. Es importante señalar que Francisco Cabarrús fue el creador del Banco de San Carlos, que fue el primer banco que emitió papel moneda en España. Y aunque no tiene una relación directa con lo que estamos viendo, merece la pena hablar de su hija Teresa, que en la Revolución Francesa tuvo un papel muy destacado. En plena época del terror, durante la Revolución Francesa, una carta emotiva de Teresa Cabarrús, que se encontraba en una prisión de París y en espera de ser guillotinada, y que escribió a su amante, el político francés revolucionario Jean-Lambert Tallien, que además presidía la llamada Convención, fue el detonante que hizo reaccionar al propio Tallien y a un grupo de líderes revolucionarios, propiciando un golpe de Estado y precipitando la detención y posterior ejecución del sanguinario Maximiliano Robespierre y de todos sus partidarios, poniendo de esta manera fin al régimen del terror y salvando de la guillotina a numerosas personas. Por este hecho, Teresa Cabarrús recibió el apodo de Nuestra Señora de Termidor, ya que este episodio se desarrolló en julio, mes que se llamaba así en el calendario revolucionario, y ha pasado a ser considerada como la heroína española que puso fin al reinado del terror de Robespierre. Y además os contamos que Teresa Cabarrús fue amiga íntima de la primera esposa de Napoleón Bonaparte, Josefina. Las dos mujeres se conocieron en la cárcel. Y fue precisamente Teresa quien presentó a Josefina y a Napoleón. Y también hay que subrayar que Josefina fue la madrina de la hija de Teresa Cabarrús. Bueno, y ahora vamos a continuar nuestro camino hacia Patones. Estamos en Patones de Abajo, que es el pueblo que crearon junto a la carretera los vecinos de Patones de Arriba, que está en aquella dirección apenas a 1 kilómetro, pero que es invisible desde aquí, desde lo que es la cuenca del Jarama. Son muchas las leyendas y tradiciones que hay sobre Patones de Arriba, como por ejemplo que la invasión musulmana en el siglo VIII no llegó hasta este pueblo y sus habitantes se rigieron durante siglos a través de la elección de un rey cuyo cargo se transmitió de padres a hijos, finalizando este sistema en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III. Hay otras versiones que afirman
que fue la invasión francesa la que ignoró este lugar, porque nadie a los franceses les dio noticias del pueblo y como es invisible desde aquí, pues no fue invadido. De tal forma que sería el único pueblo de España que no fue ocupado por las tropas de Napoleón. En cualquier caso, es un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo y ha sido declarado bien de interés cultural. Y ahora ya dejamos Patones y nos vamos a Torrelaguna. Nadie diría que Torrelaguna, que fue en tiempos una poderosa villa amurallada, de cuya muralla quedan pocos restos, como estos que vemos aquí, fue en tiempos dependiente de la villa de Uceda. En cuanto al origen del nombre, hay una curiosa teoría que afirma que deriva de la tribu bereber Los Laguna y por tanto su origen estaría en una torre que ya no existe y que habría sido levantada por esta tribu bereber. Esta teoría no es del todo descabellada, teniendo en cuenta la cantidad de tribus bereberes que se instalaron en esta zona de la meseta. Esta villa fue conquistada definitivamente a los musulmanes por Alfonso VI, pasando entonces a depender de Uceda y por tanto del arzobispado de Toledo. A finales del siglo XIII se independizó de Uceda y fue entonces cuando comenzó su despegue económico, un despegue que se vio reforzado en el siglo XV gracias al mecenazgo del hijo más ilustre de la villa, el cardenal Cisneros. De esta época data el Palacio de Salinas, atribuido a los hermanos Gil de Hontañón y que, como vemos, tan solo conserva su fachada renacentista, que al parecer fue la antecesora de la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, que como todos sabemos fue mandada a hacer por el cardenal Cisneros. Actualmente, por cierto, este edificio pertenece a la Guardia Civil. Este personaje, el cardenal Cisneros, como tantos otros, tuvo sus luces y sus sombras, pero a él le debemos que los españoles tengamos dos apellidos. Hasta entonces, a las personas, y sobre todo a las de las clases más populares, les caracterizaba el nombre. El apellido era en muchas ocasiones un mote, el oficio de esa persona o un aspecto físico. Y había un problema a la hora de identificar a las personas. Sobre todo, por ejemplo, se daba la circunstancia que los hermanos de una misma familia, lógicamente, tenían distinto apellido. Y por tanto, el cardenal Cisneros decretó que a partir de entonces todas las personas, tanto hombres como mujeres, adquirieran en primer lugar el primer apellido del padre y en segundo lugar el primer apellido de la madre, algo que se ha conservado hasta nuestros días, aunque actualmente, como todos sabemos, se puede alterar el orden.
Pero no nos debemos engañar, porque todas estas medidas se tomaron para controlar y fiscalizar mucho mejor a las personas y que nadie se escapara de pagar los impuestos que le correspondían. Pero este decreto del cardenal Cisneros, no sabemos si de forma consciente o no, sirvió y ha servido para reafirmar la identidad de la mujer en España, ya que, a diferencia de otros países y de otras culturas, la mujer española conserva sus dos apellidos a lo largo de toda su vida, independientemente del estado civil en que se encuentre. En esta calle tan estrecha nos encontramos con esta hermosa portada plateresca diseñada por Juan Gil de Ontañón, que fue el maestro de obras de la Catedral Nueva de Salamanca y padre de los hermanos Ontañón, que edificaron el Palacio de Salinas, como os hemos dicho antes. Actualmente, este edificio es el Monasterio de la Purísima Concepción. Nada más entrar en la plaza, lo que destaca es la iglesia de la Magdalena. Sin duda, el edificio más importante de la villa. Y además es un ejemplo de cómo distintos estilos artísticos pueden combinarse y conjuntarse a la perfección. En ella vemos elementos platerescos, renacentistas y góticos, pero a pesar de este aparente batiburrillo, el resultado es una perfecta armonía. Lo que destaca es la torre de la iglesia, que fue mandada a construir por el cardenal Cisneros a Juan Campero, uno de los mejores canteros de la época. Entre los muchos detalles que tiene la iglesia, hay alguno, como por ejemplo este cordón que enmarca la puerta, y es debido a que Cisneros pertenecía a la orden franciscana y por tanto, cuando se hizo la iglesia, se mandó tallar el cordón característico de la orden franciscana. Otro edificio emblemático es el ayuntamiento, que antes de ser casa consistorial era el antiguo pósito de la villa. Hay que decir que un pósito era un almacén de grano que tenía como fin hacer préstamos en condiciones ventajosas a los campesinos pobres. Este en concreto fue mandado edificar por el cardenal Cisneros, igual que los de Toledo y Alcalá de Henares. Y aquí termina nuestra ruta de hoy. Como siempre, hemos tenido un poco de historia, arte y leyenda. Y por cierto, queremos celebrar con todos vosotros nuestros 4 años de canal La Historia en Bicicleta, ya que coincide que en el año 2021, en noviembre, publicamos nuestro primer vídeo. Y si te ha gustado los vídeos anteriores y este, pues aprovecha a suscribirte y revienta el botón de me gusta, no te arrepentirás. Así que ya, hasta la próxima. Esperamos veros a todos. Adiós.